Obtención de energía eléctrica en forma de corriente alterna. Nosotros queremos obtener energía eléctrica, pero para eso habrá que consumir otro tipo de energía. Voy a quitar esto. Porque vamos a ver, más adelante veremos en qué se diferencia un tipo de central de otra. ¿Cuál es el fundamento de un molino eólico? Pues veremos que lo que se va a producir es esta transformación energética. Veremos cómo. ¿Y cómo funcionan las centrales hidroeléctricas? La energía potencial gravitatoria se transformará en energía eléctrica. ¿Y cómo funciona una central térmica? La energía interna de un combustible se va a transformar en energía eléctrica. ¿Y cómo funciona una central nuclear? La energía acumulada en el uranio, bueno, es un proceso en el que se pierde masa. Ya veremos cómo obtener energía eléctrica. Las fotovoltaicas que habéis visto por ahí producen corriente continua. Es otro proceso, pero hay energías de concentración solar que entenderéis perfectamente el funcionamiento, cómo con la energía del sol también se puede producir energía eléctrica, todas en forma de alterna. Pues vais a ver que partiendo de cero podéis tener unas ideas. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Veis las transformaciones energéticas? Dependiendo del tipo de transformación, pues así funciona una central u otra. Pero todas tienen algo en común. Vamos a ver lo que tienen en común. Pero antes voy a hacer algo de historia. Todo empezó de la forma siguiente. Imaginad que aquí tenemos una espira. Esto es un hilo de cobre enrollado. No os compliquéis la vida. Y ponemos un imán. Si el imán lo tenemos quieto, no se obtiene energía. Pero si el imán está en movimiento, se produce energía. Se ha obtenido energía eléctrica a partir de otra energía, porque claro, yo tengo que mover el imán, tengo que consumir mi propia energía. Entonces, esta experiencia se hacía poniendo, en vez de un hilo así enrollado, una bobina de hilos enrollados, pero hilos de cobre en un canuto de papel, ¿vale? Y ya está. Y aquí se pone pues un detector. Ahora os contaré cómo es el detector. Y se acerca y se aleja el imán. Y entonces el detector detecta el paso de la corriente. Mirad cómo es el detector. Porque luego lo vais a ver en funcionamiento en un vídeo. Este es un detector que he hecho yo. Este detector me va a diferenciar entre si la corriente es continua o alterna. Alterna de baja frecuencia, por lo que vais a ver. Os explico este detector porque luego veremos en funcionamiento una
una dinamo y os explicaré la diferencia entre dinamo y alternador. Bueno, veis que hay dos LED, uno rojo y uno verde, y están en paralelo. Entonces, esto es lo que se conecta a la bobina y se vería que la corriente es alterna. ¿Por qué? El detector tiene dos LED, uno rojo orientado en un sentido y otro verde en sentido contrario. Vosotros sabéis que permiten solo el paso en un sentido. ¿De acuerdo? Este es el esquema del detector. ¿Qué pasa si la corriente que yo le suministro es continua? Por ejemplo, que va en este sentido, que solamente se encendería el rojo. Si la corriente es continua, pero va en sentido contrario, el único que se encendería es el verde. Pero ¿qué pasa si la corriente es alterna? Si la corriente es alterna, se encenderán los dos alternativamente. Primero uno y luego el otro. Entonces, con esta experiencia veríais que se encienden los dos. De esto no puedo hacer vídeo porque no he traído la bobina. ¿Vale? Pues acercando y alejando el imán se obtiene corriente alterna. ¿Así se hacen las centrales? No. No, porque como comprenderéis no es nada práctico acercar y alejar un imán. Se produce el mismo efecto, atentos, si yo tengo la bobina de cobre, lo voy a simplificar más, voy a poner solo una espira para que lo vean mejor. Si en vez de acercar y alejar el imán, yo hago que este gire, en presencia de las bobinas de cobre enrolladas. Y por aquí ya saldría la corriente. ¿De acuerdo? Y los de cobre enrolladas, por aquí saldría la corriente. Así se genera también corriente alterna. Y esto es lo que llamamos un alternador o generador de corriente alterna. Esta es la caja misteriosa que os aparece en los esquemas de tecnología. Un alternador. ¿Vale? Pero hay otra posibilidad. La otra posibilidad es, dejo el imán fijo y hago girar las espiras. Hago girar las espiras. Que esto gire. Esto gira. Y esto es lo que se llama dinamo. Es decir, que necesitamos dos elementos. Un imán, imán o electroimán. Un imán y unas espiras. Si el que gira es el imán, yo tengo un alternador. Si lo que giran son las espiras y permanece fijo el imán, tengo una dinamo. ¿Cuál se prefiere? El alternador. ¿Por qué se prefiere el alternador? Daos cuenta de una cosa, que si lo que giran son las espiras, claro, gira toda esta parte, pero esto está conectado a la red eléctrica. Esto está conectado a la red eléctrica y no va a estar girando toda la red eléctrica. Esta parte gira, pero esta parte tiene que estar fija. Es decir, se producen una serie de fricciones. Pensad que esto puede ser, por ejemplo, un arito así. Y ahora, esta parte
que voy a llamar A, este es el hilo A, se pone en contacto con esto, el hilo A. Entonces, claro, el hilo A está girando, se producen fricciones. Y donde hay fricciones, problemas, se va a calentar, saltarán chispas, es decir, problemas en el futuro. Problemas en el futuro. En cambio aquí, donde se genera la corriente alterna, que es en estas bobinas, no giran. Entonces evitamos estos problemas. Por eso las dinamos han sido sustituidas por alternadores. Antes los coches tenían dinamos, sino para recargar la batería, ¿eh? La batería hay que recargarla. Además hay que pasarla a continua para recargarla, si no se agotaría enseguida. Pero producían estos problemas y han sido sustituidos por alternadores. Incluso, ahora no sé qué sistema tienen las bicicletas, que tenían una ruedecita que se acoplaba a la rueda y demás, aunque le llamaran dinamos, ya son alternadores. Esto es lo que se acopla a la rueda de la bicicleta. ¿Os dais cuenta? Esto aquí, pongo una ruedecita y esta ruedecita se acopla a la rueda de la bicicleta. Cuando la bicicleta gira, gira el imán, ya estamos obteniendo energía eléctrica para iluminarnos con esta bicicleta. ¿De acuerdo? En todas las centrales hay que mover un alternador. ¿Habéis visto la diferencia entre el alternador y la dinamo? Claro, si esto gira y esto está fijo, aquí se van a producir fricciones. Aquí se van a producir fricciones, problemas. ¿De acuerdo? Por eso se prefieren los alternadores. ¿En qué se diferencia una central de otra? En la forma de mover el alternador, en el tipo de energía que utilizan para mover el alternador y que esta energía pase a eléctrica en forma de alterna. Si nosotros no consumimos energía de ningún tipo, no haciendo girar el imán, no vamos a obtener energía eléctrica. Si tú lo dejas así y esto no gira, no vas a obtener energía eléctrica. Hay que hacerlo girar para obtener energía eléctrica, pero para hacerlo girar hay que consumir energía eléctrica. Perdón, hay que consumir un tipo de energía no eléctrica.